capítulo 6, versículos del 14 al 15. Léelo, Shirley, por favor. Gálatas capítulo 6, versículos del 14 al 15. Deje su Biblia ahí en esa porción bíblica porque es la que vamos a estar considerando en esta noche. ¿Ok? Léelo otra vez, por favor. Es Gálatas, perdóname. Gálatas capítulo 6, versículos del 14 al 15. Gloria al nombre del Señor. Padre, yo me uno a la oración de mis hermanas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos vuelves a dar de estar aquí reunidos en este salón, en nuestra aula. Tú eres nuestro maestro, Señor. Venimos con el deseo de agradarte a ti, Señor. Tú todo lo conoces, Señor, y quizás mi súplica en este momento es que de alguna forma nos permitas, Señor, centrarnos en tu enseñanza, en la palabra que se leyó hace un momento, Señor, que vamos a volver a leer nuevamente y que podamos, Señor, pues obligarnos, Señor, voluntariamente ante la magnitud de lo que tú dices en esa porción bíblica, Señor. Que nos ayudes a no trivializar las cosas tuyas con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos ligeros, Señor. Y te ruego que me perdones por haberme envuelto aquí al comienzo haciendo chistes y no mantenerme enfocado en las cosas que tú me has estado diciendo en los últimos días, Señor. Así que te ruego nuevamente que tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y que me ayudes, Señor. Tu palabra dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga, Padre Santo. Y pues te ruego que me ayudes ahora en este momento a darte, Señor, pues la honra que tú te mereces, Señor, y el servicio que es digno de ti, Señor. Espíritu Santo, toma control de mí, Señor, y que pues seas tú el que abra mi boca y el que diga las cosas que es necesario que escuchemos hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Right. El pasaje que mi hermana leyó hace un momento se encuentra en medio de la porción bíblica que queremos estudiar en la noche de hoy, que es Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 8. Vamos a estudiar eso en el contexto de cómo gloriarnos, cómo poder gloriarnos en el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que Pablo está hablando en esa porción bíblica que ella leyó, ¿no? Y pues, una cosa que hemos establecido desde el comienzo de nuestro estudio, el reto más grande de la fe cristiana, es la necesidad de enfrentar el sufrimiento con la mirada puesta en Jesús. Mantener la mirada puesta en Jesús es lo mejor que nosotros podemos hacer, no necesariamente, no exclusivamente en el caso del sufrimiento. Mantener la mirada puesta en Jesús es lo que debemos hacer en todo momento. No debemos esperar que la cosa se complique en nuestra vida para enfocar nuestros ojos en Jesús. Debemos hacerlo en todo momento, cuando las cosas están bien y cuando no lo están. El libro de Hebreos, capítulo 12, en versículos 2 y 3, nos recuerda que debemos mantener puestos nuestros ojos en Jesús mientras somos parte de este proceso que
el escritor de Hebreos llama la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso. Todo este proceso, toda esa jornada que comienza en el momento de la regeneración, debemos hacerla poniendo nuestros ojos en Jesús, porque Jesús es el autor de nuestra fe. Jesús es el consumador de nuestra fe. Jesús es el perfeccionador de nuestra fe. Jesucristo es el que puede provocar que la fe bíblica genuina sea una realidad en la vida nuestra. ¿Okay? Jesucristo no solamente es eso, también es nuestro ejemplo, y en el contexto del sufrimiento, el versículo 3 nos recuerda que debemos considerar a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y la razón por la cual debemos considerar a Jesucristo, no solamente en el sufrimiento, sino en todos los aspectos de esta jornada que comenzamos al momento de nuestra salvación. El escritor de Hebreos nos dice que debemos hacer eso para nuestro beneficio. La forma que lo expresa es de esta forma: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no cedamos, para que no tiremos la toalla, para que no nos demos por vencidos. La única forma de hacerlo es mantener nuestros ojos puestos en Jesús, mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Pablo, en una forma directa o indirecta, eso es lo que en la porción bíblica que consideramos esta noche está enfatizando. La decisión de él, de sobre todas las cosas, de mantener sus ojos enfocados en Jesús. Habla de la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo no es nada del otro mundo a menos que sea de Cristo. Si no es la cruz de Cristo, pues es una cruz. Amén. Right. So, en el versículo 14 y 15, él dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, Pablo hablando, y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que en Cristo Jesús lo que sí vale es lo que Pablo identifica aquí como la nueva criatura. ¿Okay? So Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, gloriarnos en la cruz de Cristo implica, entre otras cosas, que Dios me acepta, que me glorío en la cruz de Cristo. Vamos a definir eso ya mismo, lo que es eso de gloriarse. Por las implicaciones que eso tiene. Lo primero que viene a mi mente es el hecho de que gracias a la cruz de Cristo, Dios me acepta a mí, este ser humano con tantos defectos, tan irresponsable, tan malagradecido, tan necio, en base a la obra redentora de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nos gloriamos en la cruz. Por la cruz de Cristo debemos dar gracias, ¿verdad?, a Dios. Porque gracias a esa cruz y lo que sucede en la cruz, la ira de Dios, la justa ira de Dios, ya no habrá de caer, sin duda de ninguna clase, sobre aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo a través de la fe en lo que pasó en la cruz del Calvario. Por esa cruz, solamente por esa cruz, sin nada otra cosa que medie, estamos unidos a Cristo. El bautismo no me une a Cristo, la confirmación no me une a Cristo, las buenas obras no me unen a Cristo, una experiencia mística o esotérica no me une a Cristo. Lo único que me une a Cristo es mi fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice que gracias a la cruz de Cristo, Él está muerto al mundo y el poder que el mundo pueda tener en su vida. Y lo mismo debe decirse de cada uno de nosotros. Pablo dice aquí
porque por quien, nuevamente, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Okay? Así que gracias a esta cruz de Cristo en la cual Pablo dice que Él se gloria, ahora los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos una nueva creación, somos algo nuevo, somos algo totalmente distinto, ¿ok? Y estamos en un proceso que se llama santificación, a través del cual nuestra vida se renueva nuevamente, y la vieja vida va pasando día tras día. Así que lo que queremos en esta noche es que la palabra de Dios nos enseñe, entre otras cosas, cómo gloriarnos en el sufrimiento de Cristo. ¿Cómo es y por qué es? ¿Qué es lo que este hombre de Dios, este siervo de Dios, ve en la cruz de Cristo que dice él, nuevamente, lejos esté de mí, nuevamente, gloriarme en ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo? Así que vamos a ver el pasaje bíblico, vamos a hacer una exposición breve del mismo y luego pues entonces vamos a llenar los blanquitos. ¿Okay? Vamos a leerlo antifonalmente. All right? Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Gálatas capítulo 6, versículo del 11 al 18. Versículo 11, Pablo comienza diciendo, esta es la conclusión de la carta, right? De la epístola. A través de la epístola, Pablo lo que ha estado es combatiendo desde el principio. En esta carta, es la primera carta que Pablo escribe, y no pierde tiempo saludando a nadie, no pierde tiempo diciendo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, por lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Eso lo deja para las próximas cartas que él habría de escribir. En esta carta él va directamente al asunto que le fastidiaba la vida más a él, que era la presencia de falsos maestros, de falsas doctrinas, en el caso de Gálatas particularmente, el caso de unas personas que se llamaban los judaizantes, eran unas personas que eran de origen judío, que se habían convertido, pero querían regresar nuevamente a aplicar los conceptos de la ley ceremonial mosaica, ¿verdad? Como requisito para salvación. Empezaron, como Pablo decía, empezaron correctamente por el Espíritu, quien nos ha turbado, quien nos ha engañado, que ahora han abandonado la gracia. Estos judaizantes son el enfoque mayor de Pablo al defender la pureza del Evangelio y la necesidad de excluir cualquier cosa que se le pudiese añadir al Evangelio de Cristo, a la obra terminada, completa, absoluta de Cristo en la cruz del Calvario. Con eso en mente, vayamos considerando el pasaje, pero eso es lo que mueve Pablo a través de toda la carta, ¿verdad? Y ahora estamos en la conclusión. Pablo llega a la conclusión y quiere asegurarse de que lo último que dice es igual de contundente que lo que dijo al principio. No perdió mucho tiempo al principio atacando el problema. Ahora al concluir tampoco pierde mucho tiempo saludando. Saludos a Tíquico, saludos a Demas, saludos a los familiares de aquella otra, saludos a los hermanos que se dieron en tal o cual iglesia, que es la forma normal en la cual él se despide en otras cartas. En esta carta él se termina ahí enfatizando, tratando de resumir y dándole importancia a una verdad que le apasiona, que Dios sería honrado en todo momento en la vida nuestra si eso fuera lo que nos apasionara a nosotros también. ¿Ok? Comienza diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque ni aun los mismos, estos que os obligan a que os circuncidéis, ni aun los mismos que se circuncidan, se guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. So, Pablo comienza diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En cuanto a eso, se han dicho muchísimas cosas. Se han dicho que posiblemente Pablo es el que escribe toda la epístola de Gálatas. Algunos dicen que solamente escribe esta sección. Otros sugieren que lo que está diciendo en este versículo 12 se debe al hecho de que Pablo tenía una condición óptica y que contrario al tiempo de hoy, donde hay operaciones de rayos láser para mejorar cualquier problema óptico que una persona tenga, o hay espejuelos que las personas pueden utilizar, en aquel entonces no existía eso, y que la razón por la cual hay una referencia aquí para unas letras grandes o grandes letras es el hecho de que Pablo pues le escribía en letras grandes porque era la única forma que podía hacer. Hay otras personas que sugieren que la razón por la cual la frase grandes letras está aquí es porque Pablo, en medio de todos los atropellos que había recibido grandes golpes en sus manos estaban deformadas, no podía escribir normalmente. Hay muchas explicaciones sobre ese particular. Entre todas las explicaciones que yo he escuchado y he leído, la que en realidad trae más paz a mi corazón es la siguiente. Escuche, yo no creo que la frase esta, grandes letras, es importante lo de las grandes letras con el resto de lo que es el contenido. ¿Okay? No creo que la frase de grandes letras indiquen que Pablo tuviese problemas de visión, aunque probablemente existe la posibilidad que los tuviera. Ahí en la misma carta a los Gálatas se hace mención que ellos, los Gálatas, estaban dispuestos a arrancarse los ojos y dárselos a Pablo si fuera necesario. Muchos infieren que eso es una expresión de preocupación por la condición óptica de Pablo. Podría ser, pero no hay nada que sea concreto con relación a eso. ¿Okay? No creo que esas frases ahí, grandes letras, indiquen que Pablo tuviera problemas con sus ojos, ni que tuviera problemas con sus manos. ¿Okay? Me parece a mí que la frase esta, grandes letras, la escribo con grandes letras, simplemente indican la importancia de lo que Pablo está tratando de escribir. Pablo escribe con grandes letras acerca de lo que le apasiona grandemente a él. Y lo que le apasiona grandemente a él más que ninguna otra cosa es la cruz de Cristo. Comienza diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En otras palabras, por favor presten atención porque de lo que les estoy hablando es algo sumamente importante. Y cuando usted lee el contexto de todo lo que era escrito, la razón por la cual escribe el libro de Gálatas, pues entonces pues no hay mucha vuelta que darle al asunto, porque de la cruz de Cristo, de lo que se realiza en la cruz de Cristo, de la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario, es que trata. El argumento de Gálatas es precisamente eso, la validez, la suficiencia de la cruz de Cristo y la necesidad de la iglesia decirle que no, rechazar cualquier tipo de filtración dentro de la iglesia de cualquier cosa que pudiese atentar contra eso. ¿Okay? Así que con eso en mente, pues en el versículo 12, Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne, esos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los que quieren agradar a la carne, en este caso son los judaizantes, y son aquellas personas que quieren dar una buena impresión en la esfera externa, en lo exterior, que se refiere a la esfera de la carne, dando la impresión de que
en el caso de estos judaizantes, aún ellos que profesaban haber puesto su fe en la gracia de Dios, aún ellos se mantenían fieles a la ley mosaica. Estos judaizantes, a través de toda la carta de Gálatas se puede ver, eran personas altamente motivadas por su orgullo religioso. Querían, entre otras cosas, impresionar a la gente de su propia raza con su piedad externa. Nuevamente, y una de las cosas que se reflejaban en su piedad externa es lo que se conoce como proselitismo, en hacer conversos, right, al judaísmo. Todos los que quieren agradar en la carne, esos, los judaizantes, os obligan a que os circuncidéis, mejor dicho. La pregunta es, ¿por qué razón? Respuesta. En el sistema de obras de los judaizantes estaba, entre otras cosas, pero predominantemente en el sistema de obras. Es decir, la religión judía es una religión que se basa en obras. ¿Estamos de acuerdo? All right? Okay. Por eso es que Pablo dice, sois salvos ¿por qué? No por qué. Para que nadie se quede. Para que nadie se gloríe. Okay. La religión judía es una religión aún que está basada en obras. Right? Y una de los pilares de ese sistema de obras de los judaizantes era lo que la ley había prescrito, la ley mosaica ceremonial, acerca de una cosa que se llama circuncisión. Todo el mundo sabe lo que es circuncisión. ¿Okay? El problema era que ellos, los judíos, y también estos judaizantes eran personas que habían profesado fe en Cristo, en el Evangelio de la Gracia. Amén. Pero que de la noche a la mañana, pues ahora querían añadir al Evangelio este elemento de circuncisión como requisito para salvación. Ellos enseñaban que no... Ellos enseñaban que no podía haber salvación sin circuncisión. ¿Okay? Enseñaban que la circuncisión tenía mérito espiritual, tenía beneficio espiritual delante de Dios. Por eso ellos obligaban a la gente, inclusive a los gentiles cristianos, a que se circuncidaran. So far, so good? All right, okay. Todos los que quieren agradar a la carne, hablando de los judaizantes, esos obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es solamente para no padecer persecución. Esto es lo que tiene que ver. A estas personas judaizantes, cuando usted lee lo que el Nuevo Testamento dice acerca de ellos, es fácil concluir que el mayor interés de estas personas era la seguridad personal de ellos. Para ellos era más importante su seguridad personal que tener doctrina correcta. ¿Okay? Por eso, al identificarse más con la ley mosaica que con el Evangelio de Jesús, ellos, estos judaizantes, esperaban evitar rechazo social, rechazo económico del resto de los judíos. That's the point. Ellos querían evitar eso, que fueran rechazados socialmente, que fueran rechazados económicamente por el resto de los judíos que no se habían convertido. ¿Okay? Y al insistir en que este aspecto de la ley mosaica fuese implementado en estos seguidores del Señor Jesucristo, los judaizantes, al insistir en eso, podían mantener su posición protegida, ¿verdad?, dentro del Imperio Romano, porque dentro del Imperio Romano ellos tenían una posición que le concedía bastante protección a ellos. ¿Okay? Todos los que quieren agradar en la carne son esos judaizantes, os obligan a que os circuncidéis, porque en la doctrina de ellos
la salvación no podía realizarse a menos que hubiese ese elemento que se llama circuncisión. Solamente para no padecer persecución, no querían ser rechazados, no querían ser bloqueados, blackball diríamos en el argot de hoy, a causa de la cruz de Cristo. Obviamente no está diciendo a causa del madero, a causa de ese instrumento de muerte tan horrible que es la cruz. Cuando hablan de la cruz de Cristo, no está hablando del objeto, a causa del objeto de esa cruz. Está hablando de la cruz de Cristo, ¿ok? Y así que la cruz de Cristo aquí se refiere a la totalidad de la doctrina de la salvación por medio de la crucifixión del Señor Jesucristo como nuestro sustituto y como propiación por el pecado. Cuando Pablo habla de la cruz de Cristo, de eso que está hablando, de qué está hablando, qué es lo que para Pablo es prioridad. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea en la cruz del Señor Jesucristo. No está hablando del objeto, del pedazo de madera. Amén. All right? Ni la cuestión de oro que usted pueda tener o lo que sea. No está hablando de eso. Está hablando a la totalidad de la doctrina de salvación solamente por medio de la crucifixión del Señor Jesucristo, y como nuestro sustituto, y como propiciación para el pecado. Por medio, eso es lo que Pablo está hablando, cuando habla de la cruz de Cristo, esa obra redentora de Cristo que permite que seamos justificados, esa es la totalidad, ¿ok? Envuelve todo ese, cuando habla de la cruz de Cristo, envuelve la justificación por medio de la fe, envuelve la redención, la paga de nuestros pecados, envuelve la adopción, ahora somos hijos de Dios, todas esas cosas, cuando Pablo habla acerca de eso. Así que, dice nuevamente, todos los que quieren agradar a la carne, estos judaizantes, os obligan a que os circuncidéis, porque ellos creen y enseñan y quieren proyectar, ¿verdad? Nuevamente, que ustedes creen que la salvación no es completada a menos que ustedes tengan la circuncisión. Solamente para no padecer persecución, porque ellos no están preocupados por la pureza de la doctrina, ellos lo que están preocupados es por su bienestar personal. Amén. Y todo esto, nuevamente, a causa de la cruz de Cristo. Porque, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Importante. Al imponer la circuncisión a los gentiles, estos judaizantes intentaban cubrir, importante, su propia negligencia al llenar los requisitos de la ley. Ellos no llenaban los requisitos de la ley, pero entonces al imponerle esta circuncisión a estos creyentes, nuevamente estaban tratando de cubrir la negligencia de ellos al momento de llenar los requisitos de la ley. Eso es lo que el versículo 13 al comienzo nos dice. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, que al forzar a los gentiles a circuncidarse, ellos se cubrirían de gloria ante los ojos de los judíos y, entre otras cosas, demostrarían lo celosos y lo activos que ellos estaban con respecto a la ley. Sí, nosotros hemos creído en este Jesucristo, pero continuamos con el mismo celo, con la misma firmeza con relación a la ley. En otras palabras, ellos, los judaizantes, con celos, se esforzaban por ganar conversos, ¿ok? Ganar gente que creyera en el evangelio, pero no era un evangelio correcto, era un evangelio falso. Amén. All right, ok. Se esforzaban para convertir gentiles para el lado de la ley, ese es el punto, a fin de poder pues jactarse de lo eficaces que ellos eran en el proselitismo, porque no era muy fácil dentro de la religión judía aceptar personas de afuera. Ahora estos judaizantes, personas que habían profesado fe en Cristo, ahora pues tenían mucho más acceso a otras personas, particularmente gentiles, right? Y al estos gentiles circuncidarse,
Ahora ellos iban a lucir bien como diciendo, wow, esta gente sí que están en fuego, esta gente sí son tremendos ganadores de almas, esta gente sí que, pues, que están en fuego por Dios. Amén. Eso en el equivalente en el día de hoy sería lo que se conoce como easy believism. Pase al frente, levante la mano, y sí, todo ese sinnúmero de cosas que vemos en el día de hoy. ¿Okay? Versículo 14. Pablo entonces dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esa palabra gloriarme en griego es una expresión que está basada en alabanza y adoración. Gloriarme, right? Okay, right. Boast es la palabra que se dice en inglés. Y boast, B-O-A-S-T, es una palabra que tiene una connotación altamente negativa, porque implica alardear. Y fuera del contexto que se está utilizando, es una palabra que está cargada de algo que Dios detesta, que empieza con O. Orgullo, exactamente. Ok, aquí no es así. Lejos esté de mí de gloriarme. Aquí la palabra, en vez de estar cargada con este aspecto humano que es el orgullo, todo lo contrario, lo que está saturada es de alabanza y adoración a Dios. Gloriarme, alabar a Dios, nuevamente adorar a Dios. Así que Pablo se gloría, Pablo se regocija en el sacrificio de Cristo. Alabado sea su santo nombre. ¿Ok? Eso dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, se refiere no al objeto, no a la cruz de madera, ¿ok? Se refiere a la totalidad de la doctrina de la salvación, que envuelve regeneración, santificación, glorificación, justificación, la redención, la adopción, todo este número de cosas que cada uno de nosotros debemos saber y debemos pues hacer parte de nuestra vida. Debemos no solamente saber, sino hacer cada uno de estos aspectos de la doctrina de salvación, hacerlo parte de nuestro diario vivir. En otras palabras, que la regeneración debe ser parte de las decisiones que yo tomo en el diario vivir. Que la regeneración, gracias por el amén, que la regeneración, la santificación, la glorificación, la justificación, la redención, la adopción, todas esas cosas deben estar presentes al momento de yo reaccionar a las circunstancias con las cuales me enfrento, que a Dios no le sorprenden en lo más mínimo. Amén. Todas esas cosas precisan estar presentes al momento de yo tomar decisiones en mi diario vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo tenía eso presente. Pablo estaba claro cuando dice, lejos esté de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea la cruz de mi Señor Jesucristo. No estaba pensando en el objeto de madera, estaba pensando en eso, la totalidad de la doctrina de salvación, mediante o a través, si usted quiere, de la crucifixión del Señor Jesucristo, como nuestro sustituto, como mi sustituto, y como propiciación por el pecado, por mi pecado, no el pecado de Dunita ni el de José, sino por mi pecado, el pecado de Edwin Torres. Yo necesito diariamente traer todas esas realidades a mi vida, a mi mente, a la forma en que respondo a las circunstancias que se me presentan diariamente. Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que él vive. That is the thing. Esa es la cosa. Ahí es donde está la cuestión, ¿ok? Hay otras cosas que Pablo pudo haber traído, pero Pablo dice, no. Yo por mucho tiempo traía un montón de cosas a la vida mía y las consideraba como los elementos que iba a, perdonando la redundancia, a considerar al momento de emitir decisiones, a decidir qué hago, qué no hago, qué es correcto y qué no lo es. Pero esas cosas, pues ya para mí no tienen valor de ninguna clase, eran bien importantes antes, para mí eran enormemente importantes, no había nada que tuviese una importancia, un valor, pero increíblemente valiosa, pero en el día de hoy no lo son. En el día de hoy, pues sabes que es, para mí, son como estiércol. Luego de haber el apóstol Pablo
conocido otra vez la crucifixión del Señor Jesucristo como su sustituto. Acuérdense que cuando Pablo va en su jornada camino a Damasco para seguir quitándole la vida a cristianos, Cristo tiene un encuentro con él y cuando Cristo le habla, lo que Cristo no le dice, Pablo, porque tú vas para Damasco siguiendo a esos cristianos. No, lo que está diciendo es, Pablo, ¿por qué? Me persigues, alright, ¿sabes? Así de claro está para Pablo, ¿sabes? Él ocupó mi lugar. Cristo ocupó mi lugar. ¿Right? Él es mi sustituto, right? ¿Sabes? Y esas verdades son esenciales para cada uno de nosotros. Tener presentes en nuestro diario vivir, al momento de decidir qué voy a hacer, al momento de decir qué voy a ver, al momento de decir qué hago, qué no hago, con quién me voy, con quién no me voy. ¿Qué invitación acepto, qué invitación rechazo? ¿De cuál chiste me río, de cuál chiste no me voy a reír? Punto es que este asunto, ¿verdad? ¿Sabes? La cruz del Señor Jesucristo no es una cosa que usted deja en su casa, es una cosa que usted lleva con usted todos los días y no en su crucifijo, right? O en su cruz. Es una cosa que usted lleva en su ser, en su mente, en su corazón, en ese aspecto suyo de su alma que valoriza cosas, que le concede valor a lo que está a su alrededor. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, Señor Jesucristo, por razón de Cristo, por causa del Evangelio de Cristo, por causa de todas estas cosas, por causa de su crucifixión, por causa de que Él es mi sustituto, por causa de que Él recibió la ira de Dios en mi lugar, por causa de que la justicia de Cristo ha sido imputada a mí. Amén. Right? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Yo le someto a su consideración que cuando Pablo está hablando del mundo aquí, no está hablando del mundo en el sentido del sistema de valores y filosofías que había en el momento histórico donde él estaba viviendo y que nosotros tenemos que tienen su origen en Satanás y en todo lo malo. Cuando Pablo está hablando del mundo ahí, era el mundo que Pablo conoció. Él está haciendo referencia al mundo que Pablo conoció antes de ser salvo. Y el mundo que Pablo conoció antes de ser salvo, Pablo lo describe en Filipenses, capítulo 3, versículos 4 y 6. Este es el mundo, nuevamente, por el cual, para quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6. Filipenses 3, de 4 a 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, circuncidado en el 8º día. Ese es el mundo al que Pablo está haciendo referencia. Es un mundo religioso. Porque de eso es que está hablando. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. A eso es que Pablo está hablando. ¿Okay? Pablo había muerto cuando dice, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está diciendo que había muerto para con todas esas cosas. Pablo había sido separado de todo eso por medio de la cruz de Cristo. No solamente eso, que ahora nada de esas cosas, eso era el mundo de él. Amén. Nosotros tenemos, ¿qué voy a decir? Hace unos días estuvo mi hermano visitándonos y pues
Él tiene su mundo. ¿Right? O sea, y no me lo dijo así ofensivamente, ¿verdad? Irrespetuosamente, todo lo contrario. Me dijo, disfruté mucho de tu presencia y tu conversación, sobre todo el aspecto espiritual de la conversación, agradecido, lo que sea, un texto bien políticamente correcto de toda la cuestión. Pero el punto es que él no está dispuesto a dejar su mundo. ¿Cuál es su mundo? Su mundo es un mundo de locución, de noticias, porque es director de noticias en una estación de radio en Puerto Rico, en Ponce, su mundo de política, su mundo de los 5K y 10K todos los domingos, porque es corredor, ¿right? Su mundo de un programa de televisión bien famoso en Puerto Rico que se llama La Comay, es el centro de la vida de ellos, donde lo que hay es inmoralidad y cuanta cosa es detestable, ¿okay? ¿Sabes? Pues él no es, ese es el mundo de él, el mundo de intelectuales, el mundo de grupos cívicos y obras de caridad para ayudar a los perros flacos de San Antón y yo no sé qué, ¿Me entiendes? Él no está dispuesto a renunciar a ese mundo. Pablo lo hizo. Amén. Right. Todas esas cosas a las que Pablo renunció es lo que está presente en lo que hablamos los otros días cuando hablamos de los dos caminos, el estrecho y el ancho, el camino ancho, el camino estrecho, la puerta ancha, la puerta estrecha, que hablamos y hicimos referencia a estas cosas como la religión que se basa en los logros humanos y la religión que se basa en los logros divinos. Religión basada en lo que el hombre puede hacer para alcanzar a Dios y la religión que se basa en lo que Dios ya hizo para que yo pueda tener relación con Él. Right? Pablo dice, yo morí para esas cosas. Yo fui separado por completo de ese mundo, de ser circuncidado, de ser yo soy de la tribu de David, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo soy bien celoso y yo sí que soy más perseguidor de la iglesia que nadie. Pues todas esas cosas que eran la vida de Pablo, era el mundo de él, era lo que él hacía. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mundo. Amén. ¿Ay? Al cual también tenemos que morir para que podamos decir como Pablo, lejos esté de mí gloriarme en lo que sea. Y tú le puedes poner nombre y apellido. Lejos esté de mí, en mi caso, gloriarme en la dichosa colección de recortes de periódico de los años 20, 30 y 40 de Puerto Rico. ¿Ay? El que se esté firme, mire que no caiga. Son las zorras grandotas. Es la inmoralidad, sí, fea, ¿verdad? ¿Sabe? Es la que echa a perder el viñedo, ¿verdad que sí? Claro que no. Claro que no. No es nada de eso. Son las zorras pequeñas. Son las zorras pequeñas que debilitan tu fe, que debilitan tu vida de oración, que debilitan tu compromiso, que debilitan tu armadura para que cuando llegue alguna prueba puedas resistir y puedas mantenerte firme. No son las cosas grandes, no es el adulterio, no es la adicción a la pornografía, que es muy serio también, right? Pero son estas cosas pequeñitas que permites que entren en tu vida, que tú dices, pero son pajitas que le caen a la leche, eso no puede hacer nada. Pues sí, son esas. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en cualquier cosa que no sea la cruz de Jesucristo. ¿Por quién? Por la cruz de Cristo, todo eso que ya hemos dicho. El mundo que alrededor del cual mi vida giraba, un mundo enteramente religioso, religión nuevamente basado en logros humanos, ha sido crucificado yo por el mundo. Ahora, la razón por cual gloriarse, versículo 15, porque en Cristo Jesús, escucha importante, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. En Cristo Jesús la circuncisión
No vale para nada. Y la incircuncisión, mucho menos. Pero hay una cosa que sí que tiene mucho valor. ¿Qué es? La nueva criatura. Dígame alguna otra frase para eso de nueva criatura. ¿El qué? Por favor, no me hagan daño, por favor. ¿Sabes? Dime, ¿sabes? La circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale, lo que vale es la nueva criatura. ¿Qué es la nueva criatura? ¿Qué dijo nacido de nuevo? ¿Daniel? Exactamente, sí, ¿sabes? La nueva criatura. Aquí lo que vale es el nacer de nuevo, ser una nueva criatura, tener un nacimiento espiritual, no religión. Lo que vale es que haya habido un nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? So, la razón para gloriarse en la cruz de Cristo. Y otra vez, la cruz de Cristo no es el objeto de madera, es la totalidad de la doctrina de salvación con todas las cosas que ya he mencionado, que me imagino que los tengo mareados ya. ¿Right? Ok. ¿Por qué Pablo decide gloriarse en eso? En Cristo Jesús. Cruz. Porque la circuncisión no tiene ningún provecho para el judío. Acuérdense, el problema, para poder entender la Biblia correctamente, hay que entenderla en su contexto. Amén. Y particularmente en el contexto que está siendo escrito, ¿sabes? Estamos estudiando Gálatas capítulo 6, y Gálatas capítulo 6 es parte de Gálatas 5, 4, 3, 2 y 1. Amén. So, ¿por qué Pablo quiere gloriarse en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo? Primeramente porque la circuncisión que era, ellos le están adjudicando a la circuncisión el poder de salvación y la capacidad de poder proveer bienestar espiritual y crecimiento espiritual a la vida del que realiza ese rito. Para Pablo la circuncisión no tiene ningún provecho para el judío. En la misma medida, escuche, porque esto es lo que vale la pena pues clarificar. En la misma medida, la falta de circuncisión no tiene tampoco ningún provecho para el gentil. La circuncisión no tiene provecho para el judío. Y la ausencia de circuncisión no tiene ningún valor tampoco para el gentil. ¿Okay? Pero la cruz tiene poder, alabado sea el nombre de Cristo, para convertir tanto al judío y al gentil que crean. Amén. That's what he means. Right? ¿Convertir en qué? ¿En una qué? En una nueva criatura, right? En una nueva creación. Right? Porque esa nueva creación, y esto es lo que es importante para nosotros, escuche, precisa resultar en una transformación radical del peso de la persona que cree. Versículo 16. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? ¿No están prestando atención? No. Pues, ¿por qué no protesta? ¿Por qué no protesta la barbaridad que acabo de decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que la cruz tiene poder para convertir tanto al judío al gentil que creen, right? Convertir en una nueva creación que esa nueva creación resulta en una transformación radical del peso de la persona. No, de ninguna forma. Resulta en una transformación radical, pero es una transformación radical del carácter de la persona. Amén. Es del carácter de la persona. Es una transformación radical en el carácter de la persona. Radical. ¿Qué quiere decir radical? ¿Alguien me dice algo de radical? Turnaround, algo más. Radical. Explícame completa. Ok, o sea, una transformación radical es una transformación completa. Algo completamente nuevo de algo que había viejo.
¿Qué es lo que se ha cambiado? Pero la naturaleza que había se queda. No. No. No es una transformación radical en mi naturaleza, la naturaleza pecadora mía que la limpia. No, es simplemente el reemplazo de una naturaleza por otra naturaleza. ¿Ven? Y es total, es radical. ¿Okay? Hay unos aspectos en mi vida que son parte del diseño de Dios. Me explico. La capacidad para pensar es un aspecto del diseño de Dios. Tener pensamientos es un aspecto del diseño de Dios. Tener preferencias, emociones, sentimientos es un aspecto del diseño de Dios. Tomar decisiones, libre albedrío, es parte del aspecto, son aspectos del diseño que Dios me dio. ¿Ok? Pero aquí lo que se está sugiriendo nuevamente es que esa religión basada en los logros humanos, basada en obras, circuncisión en este caso, pues no tiene provecho ni para el judío, y el no hacer esas obras tampoco tiene provecho para el gentil. Lo que sí tiene provecho, nuevamente, es la cruz de Cristo. ¿Ok? Y tiene provecho para convertir de una cosa en otra cosa. ¿Right? No es para mejorar. Amén. No es para reformar. Escuche, es importante. Escuche, aquí la cosa. No es para reformar ni mejorar. Es para convertir en algo nuevo, algo distinto. Tanto al judío y al gentil que creen. ¿Y en qué lo van a convertir? En una nueva creación. Y esa nueva creación resulta en una transformación radical del carácter. Mi forma de pensar es parte de mi carácter. Mis emociones y mis sentimientos es parte de mi carácter. Amén. Mi voluntad, mi libre albedrío. Yo hago lo que me dé la gana. Aquí no me venga a decir nada. All right? ¿Ok? Porque yo soy bastante viejito ya y yo trabajo y yo tengo responsabilidades. Así que no me venga a decir que yo debo hacer lo que no debo hacer. Eso es parte de mi carácter. Eso se llama libre albedrío que Dios le ha otorgado a todo ser humano. Y lo que Pablo sugiere, lo que la Escritura sugiere, es que, importante, que cuando hay ese nuevo nacimiento, el resultado es una transformación radical del carácter de la persona que ha tenido ese nuevo nacimiento. Y es contra eso, escuche que es importante, es contra ese cambio radical, esa transformación radical de mi carácter, de mi forma de pensar, de lo que yo valorizo en esta vida, de la forma en que yo resuelvo mis problemas, del vocabulario que yo utilizo, de las decisiones mías, de lo que hago con mi tiempo, de lo que hago con mi cuerpo, de lo que hago con mis recursos, de lo que hago con mi dinero. Es lo que debe sopesarse, debe tomarse en consideración al momento de determinar si en realidad yo he experimentado ese nuevo nacimiento, si yo soy esa nueva criatura. Porque si yo soy esa nueva criatura, esa realidad se necesita expresar en la vida mía. Escuche, no en perfección. Porque la vida cristiana no se trata de perfección. La vida cristiana se trata de dirección. Amén. Pero la realidad de que yo he tenido un nacimiento se manifiesta, se hace evidente precisamente por eso. Porque ha habido una transformación radical de mi carácter, de cómo yo pienso, de lo que está aquí arriba, lo que yo pienso, mis pensamientos, cómo considero, cómo evalúo, cómo analizo lo que está pasando a mi alrededor, lo que se me presenta, y cuando analizo, cómo lo valorizo, que tiene valor. Pablo decía, todo un montón de aquellas cosas que para mí era lo máximo anteriormente, ahora es pura basura. Amén. All right? Es porque él experimentó
resultó, Naya, esa transformación radical. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Now, versículo 16. Es interesante porque esta exhortación es muy distinta a las exhortaciones genéricas que Pablo hace en otras cartas. En otras cartas dice, paz y amor y misericordia a toda la iglesia, a todos ustedes. En este caso, él no se va así genéricamente. ¿Te diste cuenta, Ángela? Mira lo que dice. A todos los que anden, no es a todo el mundo, a todos los que anden conforme a esta regla. Hay una regla. Es canon la palabra en griego, canon. A estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y la palabra y en griego es aún. Es una mala traducción. Aún al Israel de Dios. A todos los que anden quiere decir los que ordenan su vida, los que dirigen su vida conforme a estas reglas, a estos principios. ¿Right? ¿Cuál es el principio? Es el significado que ya hemos descrito con relación a la cruz de Cristo, lo que dijimos nuevamente. No la cruz, sino la totalidad de la doctrina de salvación por medio de la crucifixión del Señor Jesucristo como nuestro sustituto y como propiciación por el pecado, con todas las implicaciones que eso tiene: justificación, redención, adopción, santificación, regeneración, todo ese montón de cosas, que no son tantas, by the way, pero que están incluidas ahí. Esa es la regla, ¿ok? ¿Okay? Todos los que anden conforme a esta regla, ¿ok? Paso, es inevitable no incluir en estas reglas, alabado sea el nombre de Cristo, el ministerio esencial, no negociable del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es nuevamente esta doctrina de salvación con todas sus implicaciones, pero también es la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Ahora, paz, ¿qué es? La paz con Dios que resulta del nuevo nacimiento, sea con ellos. Ahora ya no están en guerra con Dios, ahora están en paz con Dios. Y la misericordia se refiere al perdón de pecados, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La misericordia, perdón de pecados, y más importante que eso posiblemente, la revocación del juicio de Dios con relación a la paga del pecado. Ya esto fue revocado, el juicio de Dios, Wally, de Dios para conmigo con relación al pecado mío, fue revocado, lo cancelaron. No hay juicio, a mí no va el juicio. Gloria al nombre del Señor. Sea ellos, aún al Israel de Dios. ¿Ok? Así que los que el poder y la dirección del Espíritu Santo anden conforme a esta regla constituyen el verdadero Israel de Dios. Versículo 17 y se acabó esto, 18. De aquí en adelante, nadie me cause molestia. ¿Sabe lo que está diciendo? Que ningún hombre cuestione mi autoridad. De aquí en adelante, me cause molestia cuestionando mi autoridad. Pablo, el que está hablando. Se ve la forma tan contundente que termina. Él empezó ahí, dándole golpe a todo el mundo y termina dándole golpe a todo el mundo. Right? De aquí en adelante, nadie me cause molestia. Nadie cuestione mi autoridad. Que era una de las cosas que más hacían los judaizantes y los falsos maestros, cuestionando la autoridad de Pablo. Que nadie cuestione más mi autoridad. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Ahora, como todo judío, él llevaba la marca en sí que los judaizantes querían imponerle aún a los gentiles. Pero él no se está refiriendo a esa marca en particular. Se está refiriendo más bien al hecho de que él llevaba en su cuerpo una infinidad de marcas que señalaban su fidelidad a la cruz de Cristo. Y no a la ley mosaica, esa no lo puedo pronunciar, ¿ok? La palabra marcas es estigmata, ¿ok? Es equivalente también a lo que en países del Caribe se llamaba como carimbo. Era una marca que se le ponía a los esclavos para marcar de quién eran dueños, ¿right? ¿Sabes? En el idioma griego eso es lo que dice. Yo llevo las marcas de Cristo, que yo le pertenezco a Él. ¿Sabes? Cuando le preguntaban a él, ¿sabes? Desde su circuncisión, yo me imagino que Pablo lo que hacía, se quitaba la bata y le enseñaba la espalda. Aquí está. Estas son las marcas mías.
La marca de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y concluye diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. El favor inmerecido de Dios para con todo el pecador. Así que Pablo llevó las marcas de Cristo en su cuerpo y llevó la gracia de Dios en su espíritu. Y es lo que Dios quiere precisamente, no solamente para Pablo, sino para cada uno de nosotros, que somos parte, por su gracia, de la familia de Dios. Un pasaje favorito es 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Ese es el caso de Pablo, perseguidor de la iglesia. Como un abortivo, Dios se le apareció en contra de la naturaleza, algo que no debió haber pasado jamás ni nunca, contra un asesino confeso de cristianos, de seguidores de Cristo, de los que habían creído en la cruz de Cristo. Amén. ¿Sabe? Pablo dice, como un abortivo se me apareció por último a mí, porque yo perseguí la iglesia. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios estás hoy en este lugar. No estás en tu casa llenándote la mente de cuánta basura hay, de cuánta morbosidad hay, de cuánta novela inmoral hay, de todo ese montón de cosas. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Right? Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Dios ha cambiado nuestro querer y nuestro poder. Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Todo eso es por la gracia de Dios. Amén. Regalo inmerecido de Dios. Y el punto es que la cruz de Cristo está íntimamente ligada a eso. Y a eso es que nos hacemos referencia cuando decimos que la cruz de Cristo, con todas las implicaciones que tiene la doctrina de la salvación, de su propiciación y su sustitución, entonces debe estar presente en todos los asuntos de mi vida, en todo momento, en todos los malos ratos, en todos los problemas, en todas las malas noticias, en todas las circunstancias que no cambian. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo eso, gracias de Dios, la cruz de Cristo tiene que estar presente. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más yo he trabajado que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Una de las cosas más importantes, yo creo que para mí, en este momento, a mis 68 años de edad, es la preocupación que tengo de trivializar la gracia de Dios, de tomar la gracia de Dios en vano. Es algo que está presente constantemente en mi mente. Que le pido a Dios, que le reclamo a Dios, por favor, que me ayude. Ayúdame, Señor. Déjame saber cómo. Hace unos momentos cuando estamos orando, pues se dieron cuenta pues que Charlie leyó la lectura, pedí a hermana Iri que orara, hermana Daisy que orara, hermana Gloria que orara, pues porque dentro de mí el Espíritu Santo estaba entristecido. Estaba entristecido porque cuando llegué, en vez de hacerlo siempre, lo que siempre hago, es tratar de mantenerme enfocado en las cosas que he estado estudiando y que son las cosas importantes, son las cosas de Dios. Cuando vine a ver, estaba haciendo chistes, estaba narrando una carrera de caballos, ahora no sé si se dieron cuenta, haciendo payaserías. Y cuando llegó el momento de venir a enseñar, pues me di cuenta de eso, ¿no? En gran medida, eso es trivializando la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que hoy me dio una salud, diría yo que perfecta. Hoy no tuve complicaciones, no me dio dolor la cabeza, no me dieron los pies, no, la azúcar la tenía como si tal cosa, no estaba mareado, no tuve ninguna... Todo es por la gracia de Dios. Entonces aquí vengo yo, ¿sabes? Al payaso. ¿Right?
No sé si se da cuenta, y no estoy tratando de hacerme el mártir, lo que estoy tratando es de dejarle saber que tenemos que tener cuidado porque somos altamente fáciles de permitir que zorras pequeñas echen a perder el viñedo. Amén. Y una de las cosas que sucede es que trivializamos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, todo esto que Dios nos da, que nosotros no nos merecemos. Y como vamos a decir al finalizar esta parte de este estudio, lo tratamos nosotros como si I deserve this, yo me merezco todo esto. Y cuando no está, pues, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasó? Nos olvida que es un favor inmerecido de Dios. Y que mientras lo vemos de esa forma, pues entonces más abundante, más real va a ser en nuestras vidas. Amén. God is good. All the time. All right. Ahora no se vaya a ir para otra iglesia por lo que yo dije, por favor. All right. Me prometo que nunca más volveré a narrar carrera de caballo. Si las narro, las voy a narrar después que se acabe el culto. All right. Y así todos nos reímos porque hay un tiempo para todo. Amén. ¿Se dan cuenta? Tiempo para todo. Gloria al nombre del Señor. All right. Si alguien va a ofrendar, hágalo, por favor. Estamos en un periodo crítico del año. Y pues, ¿quién fue? Creo que la hermana Iris en su oración, y yo creo que usted también, hermana Gloria, también mencionaron el hecho de que seamos cuidadosos, que en este periodo del año, pues, que no perdamos la perspectiva de que, pues, Jesucristo es la razón de nuestra celebración. All right, okay. Que seamos juiciosos en lo que hacemos, en las decoraciones que ponemos en la casa, los gastos que hacemos, y que nos olvidemos de nuestra fidelidad a las cosas de Dios. All right. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te vuelvo a dar, porque otra vez, tú eres bueno, tú eres fiel. Tu palabra dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo justo, Señor. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por darme la convicción clara al comienzo del estudio de que te había fallado, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por conducirme a hacer lo correcto mientras mis hermanas oraban, Señor. Y gracias por haberme vuelto a perdonar y por restaurar mi comunión contigo, Señor. Ahora te rogamos que nos cuides, que nos lleves de regreso a nuestros hogares, que conduzcas nuestros automóviles, Señor, que no nos pongamos a hablar tonteras, a distraernos, que si hablamos estemos pendientes de la carretera, Señor, y que podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares, Señor. Gracias por amarnos tanto, traernos de regreso con gozo este próximo domingo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.